Perfecto. Bueno, buen día a todos. En el teórico de hoy vamos a seguir un poquito o a complementar un poco el tema que empezamos la semana pasada, que es cómo las celdas se relacionan con su entorno. La semana pasada hablamos de la interacción de las células con la matriz, y esta vez vamos a hablar de la interacción de las células con otras células. Entonces vamos a analizar diferentes tipos de uniones intercelulares, sus componentes y qué funciones tiene cada tipo de unión. Y después vamos a pasar a hablar un poco sobre polaridad en células epiteliales, que también está relacionada con la interacción con otras células, y cómo son los mecanismos que están asociados al establecimiento y el mantenimiento de esa polaridad. ¿De acuerdo? Les recuerdo que, bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer, pueden hablar nomás, o por chat también lo estoy viendo. Perfecto. La dinámica de la clase de hoy, lo que les planteo es, bueno, vamos a ver un poquito el teórico y después al final de la clase vamos a hacer un ejercicio, ¿tá? De aplicación. Bien. Entonces, nos vamos a centrar, vamos a hablar de uniones intercelulares, pero nos vamos a centrar básicamente en epitelios en esta clase, ya que las células epiteliales particularmente importante el tema de las uniones en los epitelios, ya que, como pueden ver acá en estas imágenes, las células están muy pegaditas unas con otras, están en un contacto muy íntimo, hay muy poco espacio entre ellas. La matriz extracelular en general está, o sea, en epitelios está restringida a la parte basal del epitelio. Y como ven acá, en general los epitelios son tejidos que recubren una cavidad, ¿sí? Que limitan, que actúan como delimitante entre dos espacios en el organismo. O sea, un espacio puede ser un espacio, la luz de un tubo y, el interior del organismo, o sino también, como vemos acá, recubriendo los vasos sanguíneos, también lo vamos a poder encontrar en los epitelios. Entonces vamos directamente a hablar de las uniones intercelulares que median esa adhesión entre las células. Entonces, vamos a poder encontrar diferentes tipos de uniones intercelulares que en epitelios tienen una organización particular. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero esta imagen es simplemente para ver los diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener uniones tight o estrechas. Después tenemos uniones de anclaje, ¿sí? Que pueden ser uniones adherentes o desmosomas. Vamos a cambiar de puntera. Y también podemos tener uniones que se llaman comunicantes, que son las GAP. ¿Tá? Acá también están representadas las uniones a sustrato que vimos la semana pasada, las que están asociadas a actina y los hemisdesmosomas. Acá esto es un resumen nomás de lo que les acabo de decir, los diferentes tipos de uniones que podemos tener. Hay otros tipos de uniones que lo van a ver después cuando vean en células especializadas, cuando vean las células nerviosas, que son las uniones transmisoras de señal, la sinapsis. ¿Tá? Pero en este caso vamos a hablar de estas tres que tenemos acá. ¿Tá? Anclaje, oclusivas y las comunicantes o de canal. Entonces, en esta imagen que tenemos acá lo que vemos son células epiteliales que están en cultivo, están adheridas a cultivo y algunas están aisladas, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, un segundo. Acá tenemos células aisladas y van a ver que empiezan a formar contactos. ¿Ustedes escuchan el audio? No. El audio del video no lo escuchan. No, no lo escuchamos. No, perfecto. Puedes activarlo, Paola, A desde... ver, sí, decime. a ver, déjame ver dónde era. Yo no lo veo acá, me parece. No, Tienes que activar, compartir audio desde seguridad, me parece. sí. Yo creo que no lo veo, pero vos lo debes ver. Porque en esa cuenta yo en un momento lo había activado, pero ahora lo tenés que activar para cada presentación. Sí, no, déjame.
Además te está Yo llamando Flavio Rafael Solesi. No pasa nada, yo les cuento. Estas son células que expresan caderina GFP, y lo que veían al principio es que la caderina GFP estaba distribuida en todo el citoplasma, pero a medida que las células empiezan a contactarse entre sí, ¿qué es lo que pasa con la caderina GFP? No sé si alguien se dio cuenta, vamos a intentar pasarlo de vuelta. Fíjense que cuando están aisladas, las células, la caderina GFP está distribuida en todo el citoplasma. Pero ¿qué es lo que pasa después con esa caderina? Se concentra, profe. Ahí va, se empieza a concentrar entre las células. Disculpen si me estaban diciendo, no. O sea, yo estoy escuchando el audio y además hablando encima. Ahí va, como decían, la caderina empieza a concentrarse en la unión entre las células. Y esto es uno de los primeros eventos que pasan cuando las células empiezan a contactarse, ¿no? Que aparecen caderinas en esa zona y empiezan a formarse estas uniones. Entonces vamos a hablar primero de las caderinas, ¿sí? Que es una superfamilia de proteínas. Tenemos una gran variedad de caderinas. Hay algunas que se dividen entre clásicas y no clásicas. Pero todas tienen básicamente la misma estructura, ¿no? Tienen una región citoplásmica, una región transmembrana, y una región extracelular. Acá vemos algunas de las variantes de las caderinas. Como les decía, tenemos unas caderinas clásicas que están distribuidas, hay diferentes tipos. Por ejemplo, la E-caderina aparece en epitelios, la N-caderina aparece en neuronas, esta otra, la B-caderina, en células endoteliales. Entonces ven que cada caderina tiene una distribución particular en diferentes tipos celulares. Como les decía, las uniones que vamos a ver ahora y las caderinas se presentan en otros tejidos también, no solamente en epitelios. Y después tenemos otro grupo acá que son las no clásicas, que después vamos a ver que son importantes para formar los desmosomas, pero por ahora vamos a quedarnos con las clásicas. Todas las caderinas, en general clásicas y no clásicas, perdón, median la unión con otras células a través de una unión homofílica. Eso quiere decir que se unen dos caderinas que son del mismo tipo, ¿sí? Una de una célula y otra de otra. Y esa unión es a través de este último dominio terminal, ¿sí? Y es una unión que depende de calcio, ¿sí? El calcio es necesario para que la estructura del dominio extracelular de la caderina se mantenga extendida. Cuando no hay calcio, la caderina se pliega y no permite la interacción con la caderina de la otra célula. Entonces, uno de los tipos de uniones que pueden formar las caderinas, dijimos, son las uniones adherentes. Las uniones adherentes vamos a encontrar en la caderina, vamos a encontrar una serie de proteínas adaptadoras y vamos a encontrar que esas proteínas adaptadoras median la unión a los filamentos de actina. Esta es una de las características de las uniones adherentes, a diferencia del otro tipo de unión mediado por caderinas, que son los desmosomas, que están asociados a filamentos intermedios y tienen otros adaptadores. O sea que la estructura de la unión adherente y desmosomas y los participantes son bien diferentes. Los intermediarios estos que median la interacción de la caderina con la actina, tenemos que son estas tres moléculas de acá, P120 catenina, beta catenina y alfa catenina. Y las tres son importantes para mediar esta interacción. En el caso de la alfa catenina, incluso tiene una función como de censar la tensión, ¿sí? Cuando el dominio extracelular de la caderina se une a la caderina de otra célula, acá va a aparecer una tensión acá, ¿no? Porque acá hay de la unión esta célula comienza a captar
que se dio esa unión a través de la tensión. Entonces esa cadenina, por un mecanismo que ya hemos visto, la catenina, se extiende, se despliega y permite la asociación de otras proteínas, por ejemplo la vinculina. Acá lo que vemos es un experimento que les muestra que en el que tenemos células. Esto es una línea celular de carcinoma de pulmón que está creciendo en cultivo. Fíjense lo que pasa, estas son células en donde no hay catenina, ¿sí? La alfa-catenina, perdón, no está presente. Fíjense que las células pueden unirse, pero cuando la alfa-catenina está presente, le permite a esas células generar otras estructuras. ¿De acuerdo? O sea que es súper importante esa asociación de esos adaptadores para generar estructuras más complejas. ¿Cómo se ven las uniones adherentes? Acá vemos algunos ejemplos. Acá tenemos las dos membranas, ¿no? Electrón densas, y vemos estas regiones acá donde vamos a encontrar unas zonas un poco más electrón densas entre las membranas y también del lado citoplásmico de la célula. ¿tá? Estas cosas un poco más esta región más electrón densa hacia el citoplasma, ahí es donde vamos a encontrar todos los adaptadores y la asociación a citoesqueleto de actina. ¿De acuerdo? Y acá, en ambas imágenes, lo que vemos es la región apical del epitelio. ¿sí? Acá ya le estoy dando algo de información de dónde se localizan esas uniones adherentes. En general van a estar asociadas a la región entre células, pero en la región más apical, más hacia la luz del órgano, digámoslo así. Por favor, si tienen alguna duda, me avisan, me cortan y me preguntan. Profe, los desmosomas siempre están Sí, más abajo, ¿no? en general los vamos a encontrar más abajo, sí. Sí, exacto. Ahora después lo vamos a ver, pero las uniones adherentes junto con otro tipo de unión, que son las uniones ocluyentes, forman todo un complejo. En general están un complejo en el sentido de que están asociadas funcionalmente y que aparecen en esta región más apical de la célula. Los demosomas en general los vamos a encontrar en otros puntos a lo largo de toda la superficie vasolateral. ¿tá? Entonces, como decíamos, las uniones adherentes están asociadas a el citoesqueleto de actina. Y a partir de esas uniones, el citoesqueleto se organiza. El citoesqueleto de actina se organiza y forma unos cinturones de adhesión, que se llaman, que son todos unos microfilamentos de actina que corren como no sé si se ve en esta imagen, pero corren como como asociadas a la membrana, todo en el contorno de la célula. Y eso lo que permite es que la idea es que a través de las uniones adherentes, el citoesqueleto de actina de una célula queda asociado al citoesqueleto de actina de otra célula. Y eso le da una propiedad bien interesante a los epitelios, que es que pueden generar estructuras, por ejemplo, de este tipo. ¿no? Esto es un epitelio, una monocapa, que en una región de la monocapa comienza a haber una constricción en la región apical, ¿sí? Y lo que logra es que el epitelio se invagine. O sea, hay un cambio morfológico asociado a que las células están todas asociadas a través de su citoesqueleto. Ahora bien, las caderinas también tienen otra propiedad, como yo les había comentado, que la unión de caderinas entre una célula y otra es homotípica, ¿no? Homofílica, homotípica. O sea que se unen caderinas del mismo tipo, ¿tá? Y eso es lo que permite es generar segregación de poblaciones de células. Esto es algo que pasa mucho durante el desarrollo. Acá vemos el ejemplo de la neurulación, en donde inicialmente las células están dispuestas en una monocapa en el ectodermo y hay un punto en el que la expresión de caderina en una región del ectodermo cambia y estas células que expresan otra caderina, ¿sí? Están todas, es toda una región que comienza a expresar otro tipo de caderina, adquieren propiedades particulares y logran invaginarse. ¿tá?
Eso no solamente es un tema de cambio de tipo de caderina que expresan, sino también se puede dar cuando hay diferentes niveles de expresión de la misma caderina. Entonces, cuando hay diferentes niveles de expresión, las células que tienen niveles de expresión similares se agrupan, ¿tá? Acá en este caso, las que tienen mayor nivel de expresión quedan acumuladas en el centro de esta estructura, y las que tienen menor nivel de expresión van a quedar en la periferia. Entonces ven cómo, jugando con el tipo de caderina que se expresa y los niveles de expresión, podemos dar lugar a diferentes formas. Y hay otro proceso también que ocurre, que también otra forma de regular o de generar diferentes estructuras, ¿no? De modificar el comportamiento de las células en base a la expresión de caderinas, tiene que ver con que hay células que cuando regulan a la baja o dejan de expresar las caderinas por un periodo, entonces esas células se convierten en células migratorias, ¿tá? Esto se conoce como la transición epitelio-mesénquima y se da también durante el desarrollo, por ejemplo, con esta población de células acá, que son las células de la cresta neural, que inicialmente estaban en esta zona de acá, ¿tá? Pero lo que ocurre es un cambio de expresión de caderinas y además una disminución de la expresión. Entonces estas células lo que logran es, a través de la pérdida de esas adhesiones, adquirir un fenotipo migratorio, ¿sí? Ahora pueden migrar y viajar a otros lugares y ahí vuelven a asociarse para formar otras estructuras. Este proceso también ocurre, por ejemplo, en cáncer, ¿sí? En la etapa metastásica. Pasan de células que están asociadas en un órgano, pasan a, esas células pierden esa asociación que tenían al órgano y pasan a ser migratorias y a poder ocupar para difundirse a otros lugares. Entonces es bien importante esta propiedad de la caderina, de las caderinas. Bien, ahora lo que quería pasar a otro tipo a revisar un poco cómo es la estructura de los desmosomas. Ya vemos que en microscopía electrónica de transmisión son bastante diferentes a lo que veíamos con las uniones adherentes. La membrana en la membrana del lado interno hay una región electrón densa, más electrón densa que con las uniones adherentes, y además acá en la región entre membranas muchas veces podemos encontrar también como otra estructura, ¿sí? Otra región bastante electrón densa, esta línea que vemos acá. Entonces, si recuerdan, acá con estas imágenes podemos comparar la estructura de las uniones adherentes con la de los desmosomas. Yo les había dicho, tenemos en desmosomas, vamos a encontrar caderinas que no son las clásicas, a diferencia de las adherentes, una serie de adaptadores que también son diferentes a las de las uniones adherentes, y a nivel de los filamentos que están asociados a estas uniones son filamentos intermedios. Entonces, tanto uniones adherentes como desmosomas, pero en particular desmosomas, son importantes para la resistencia mecánica en el epitelio, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del el epitelio en la piel, ¿tá? Donde las células están todas como interconectadas, los filamentos intermedios están interconectados una célula con otra a través de los desmosomas. Y cuando, por ejemplo, hay una enfermedad en la que se generan anticuerpos contra una de esas caderinas no clásicas, contra la desmosleína, lo que genera es un desprendimiento de la epidermis, ¿tá? Entonces es bien importante la función de los desmosomas para el tema de la resistencia mecánica. Bueno, por ahora vamos bien. Voy a pasar a otro tipo de unión. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Ahora vamos a pasar a este otro tipo de unión, que son las uniones estrechas o uniones tight, también se le llama, o también se le llama uniones ocluyentes. Si nosotros vemos la membrana en la región apical de las células epiteliales, en una criofractura vamos a encontrar todos estos dibujitos, ¿no? Todas estas líneas, ¿sí?
que corresponden en realidad a arreglos de proteínas, alineaciones de las proteínas que conforman la unión tight. Estas uniones están formadas por de vuelta, proteínas vamos a tener proteínas transmembrana, vamos a tener, que son estas de acá, claudinas, ocludinas, YAMS, YAMA, tricelulina, ¿sí? Son todas proteínas transmembrana que son las que median el contacto con esas mismas proteínas, pero de la otra célula. Después vamos a tener una serie de proteínas adaptadoras, entre ellas, por ejemplo, esta Z1, que lo que media es la asociación al citoesqueleto de actina. ¿De acuerdo? Y si nosotros viéramos desde arriba, ¿tá? Si nosotros hiciéramos esta visión desde acá, lo que encontraríamos sería membranas que están muy pegaditas entre sí y que acá, no sé, por ejemplo, acá lo que vemos es una simulación molecular de cómo se arreglaría, se ordenaría la claudina 15. Acá tenemos una de las membranas, ¿sí? Esta es la proteína, la claudina 15 dentro de la membrana de una de las células y claudina 15 en la membrana de la otra célula. Y vemos que en el espacio entre células quedan como unos poros, ¿sí? Unos poros muy pequeños, que lo que permitirían pasar serían solamente iones o en forma selectiva. Entonces, ¿cuál es la función de estas uniones tight? O uniones estrechas. Acá hay un experimento donde vemos que, por ejemplo, pusieron una molécula, una molécula que después se puede, después es electrón densa y que la podemos ver en microscopía electrónica. Del lado extracelular, digamos, en la luz del órgano, y vemos el resultante vendría a ser esta imagen de acá. Si esta molécula la pusiéramos del otro lado del órgano, o sea, del lado basolateral, del lado basal, tendríamos esta otra imagen de acá. ¿Y qué es lo que vemos en estas imágenes? Como que la membrana, la molécula rastreada, que el se puede rastreador. rastrear, la tracer, no es capaz de atravesar la unión oclusiva, ¿no era? Ahí va, exacto. Si le ponemos del lado de la luz del tubo, de la luz del órgano, digamos, la unión tight no deja pasar la molécula, al igual que si la ponemos del lado vasolateral tampoco deja pasar. Entonces las uniones tight tienen una función de restringir o modular, ¿sí?, la permeabilidad paracelular, o sea, la permeabilidad a través de este espacio extracelular, ¿sí?, entre células. O sea que es bien importante las uniones tight para la función del epitelio, que dijimos que era una de las funciones de los epitelios es las de recubrir órganos o separar, limitar compartimentos. Entonces, esta función, estas uniones les va a permitir generar diferencias en el contenido de un compartimento y del otro. También hay otra función asignada a las uniones tight, que es la de restringir la difusión de proteínas dentro de la propia membrana, ¿tá? Pero todavía son cosas que se están estudiando y no se sabe exactamente cuál sería el mecanismo. Hasta acá, ¿esto se entendió? Ahí me preguntaron, creo que sobre las uniones tight, están generalmente en la zona apical. Sí, las uniones tight, las uniones ocluyentes, las vamos a encontrar siempre en la parte más apical de la conexión entre dos células, digámoslo así. Profe, y la micrografía a la derecha, esa parte electrondensa que está ahí, sería la ¿Esto? molécula difundiendo por ahí hasta la parte... Sí, esto Hasta donde oscuro de está el ojo. acá, Ahí va. esto oscuro de acá, exacto, sería, esta imagen corresponde a cuando ponemos este marcador, lo ponemos desde el lado Ahí va. vasolateral, entonces va a llegar a difundir hasta esta zona de acá, ves que de acá no pasa. Bien,
Vamos a pasar ahora a otro tipo, nos queda otro tipo de unión, que son las uniones gap o comunicantes. Las uniones gap o comunicantes están formadas por conexinas, ¿sí? El monómero que forma estas uniones se llama conexinas, que se unen en arreglos, en hemicanales, que se llaman conexones, y cuando esos conexones, tenemos un conexón va a estar del lado de una célula y otro conexón del otro lado de otra célula. Cuando esos conexones se alinean, es que se logra formar un canal, ¿tá? Fíjense, esto es como si viéramos la molécula a través del canal, digamos. Tenemos un diámetro de canal un poco más de 14 Armstrong. Acá tenemos el nanómetro, 1.5 nanómetros. Entonces se podrán imaginar que las uniones gap solamente dejan pasar cosas pequeñas, ¿no? Se van a dejar pasar iones o segundos mensajeros, pero no macromoléculas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ven las uniones gap en microscopía electrónica? Si lo vemos en microscopía electrónica de transmisión, con rutina, vamos a ver una zona donde las membranas están muy pegaditas entre sí, están prácticamente en contacto. Y también se pueden ver en microscopía, cuando hacemos criofractura, vemos como estos botones, ¿sí? en la membrana, que pueden ser de diferentes diámetros, puede haber más o menos acúmulo de proteínas en esos botones. ¿De acuerdo? Y como les decía, las uniones gap o comunicantes permiten el acople eléctrico o metabólico, ¿sí? O sea, permite que las células se coordinen. Entonces vamos a ver estas imágenes, este experimento de acá. Estos son islotes de Langerhans, o sea, también son células epiteliales, pero en este caso son células epiteliales con función endocrina, que están en el páncreas, y son las células acá están las células que secretan insulina, ¿tá? Y estos son islotes que son aislados del páncreas de un ratón y los pusieron en cultivo y fueron teñidos con un sensor de calcio. O sea, es una molécula que florece solamente cuando está en presencia de calcio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en la situación wild type. A ver si se llega a ver. ¿Qué es lo que se ve? A ver si se dan cuenta. Se va como iluminando el conjunto de células. Ahí va. Como decía, ahí va. Ven que hay como una onda, ¿sí? Ven que hay como, ahí va otra, ¿sí? Hay como un aumento de fluorescencia y es en forma coordinada, o sea, va desde esta zona del islote hacia aquella zona del islote. O sea, primero todas las células tienen como una fluorescencia basal. Eso nos indica que hay calcio en las células, ¿tá? Pero cuando vemos que se iluminan algunas células, ahí estamos viendo que eso corresponde a un aumento transitorio de calcio. Y en estos islotes, en la condición wild type acá, normalmente lo que ocurre es que hay como una coordinación de las células de forma tal que hay como una ola, ¿sí? de aumento de calcio que se coordina entre todas las células. Ahora, estos son islotes de Langerhans, pero ahora de un mutante en una conexina. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora están todos descoordinados. Antes el movimiento era ondular en forma de onda, pero ahora están todos descoordinados. Brillan en Ah, unas zonas, se apagan, brillan otras. Ahí va, vemos que algunas células se prenden y se apagan, pero es en diferentes partes del islote, ¿no? No es como antes que veíamos que venía una onda de calcio que venía desde la parte de esta región hacia esta otra región. ¿Se ve eso? A ver, vamos a pasar de vuelta a la condición mutante. Como que todas las células disparan en forma descoordinada.
Eso solamente para esto que les muestro acá es para ejemplificar que las uniones gap, o sea, en este caso hubo una alteración de las uniones gap a través de este mutante, lo que están interviniendo en ese acople metabólico, en este caso, acople entre células. Bien. Ahora, algo que les mencioné al principio, pero vamos a retomarlo. Las uniones pueden estar asociadas funcionalmente en las células, ¿sí? En el caso de las células epiteliales, tenemos todo un complejo que se llama, es un complejo de adhesión célula-célula en la región apical de la célula, en la región apical de la interacción entre dos células, ¿no? Donde vamos a encontrar en general uniones estrechas en la región más apical, uniones adherentes y también desmosomas asociados. Si bien podemos encontrar desmosomas en otras partes de la célula. Esto pasa también en otras células, no solamente en epiteliales, por ejemplo, en los discos intercalares que conectan células musculares cardíacas, vamos a encontrar la asociación de desmosomas, uniones adherentes y uniones gap, ¿sí? Acá tenemos uniones gap, acá vemos también desmosomas, ¿sí? Simplemente para recordarles que estas uniones también están presentes en otros tipos celulares, que no son exclusivas de epiteliales. ¿Tá? Bien, ¿queda alguna duda hasta acá? Si no, pasamos a la parte de polaridad. El pasaje que se permite en ese, ¿cómo es? En esa unión, digamos, ¿es tipo intercelular o es en otro sentido? ¿El pasaje en qué tipo de uniones decís tú? En este tipo de uniones, este último. Las GAP, De gap, sí. las uniones GAP pueden ser en ambos sentidos, o sea, puede haber, a ver si vamos para atrás, el pasaje, o sea, ¿es esa tu pregunta? O sea, las moléculas pueden pasar de una célula a la otra, no es direccional, digamos. ¿Es esa no sé si estoy contestando la pregunta? Claro, porque o sea, habías dicho como que se generaba un canal de 14 Sí, como algo Armstrong sí. y claro, quería saber tipo de dónde a dónde era el pasaje, si era direccional o algo por eso. O sea, las moléculas van a pasar a través de estos canales a favor de un gradiente de concentración. ¿Tá? O sea, si hay mayor concentración en esta célula, va a pasar hacia la otra. Si la concentración es mayor en la célula de esta de la derecha, va a pasar hacia la izquierda. ¿Está bien? Gracias. Bueno. Bien, entonces, vamos a seguir adelante. Ahora quiero pasar a hablar de polaridad y después vamos a ver que las uniones adherentes están, que todas las uniones estas que vimos están relacionadas con este concepto. El tema de la polaridad se trata de asimetrías que presentan las células, ¿sí? No solamente en células epiteliales, sino también en otros tipos celulares y en diferentes etapas, en diferentes estadios de la célula. Por ejemplo, acá podemos ver células que están migrando, ¿sí? Acá vemos una célula aislada, que está en migración, pero acá incluso tenemos células que están migrando como un colectivo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? En esta parte de acá, fíjense que la migración es direccional, ¿no? O sea, migran hacia la parte de abajo del cuadro, digamos. Y lo que vemos es que hay una parte de la célula, la que está como en el frente de migración, es un lamelipodio gigante, ¿tá? Y por atrás viene el núcleo y tiene además contactos con otras células, ¿tá? Entonces, acá podemos decir que esta célula es asimétrica, ¿no? Porque tenemos, a ver si lo vemos en esta zona, en esta otra célula que está solita.
vemos una zona, digamos, posterior, donde viene el núcleo, y una zona anterior, que vendría a estar todo el lamelipodio. Tenemos una célula que es asimétrica, que no es igual en, toda en todas las direcciones. ¿Se ve eso? Sí, es decir, hay zonas, hay una diferencia, una simetría, una diferencia bien definida entre las zonas en las que ocupa. O sea, se Ahí puede va. apreciar el núcleo y los melipodos, ¿era eso? O hay una buena diferenciación, se puede dividir correctamente. Ahí va, esa es la idea, ¿no? Que las células no son simétricas en el espacio. Esta polaridad también se presenta, por ejemplo, en neuronas, ¿no? Que después más adelante lo van a ver, pero las neuronas tienen, es un soma, ¿no? Y tienen neuritas, ¿está? Esas neuritas son diferentes, no todas son iguales. Hay un grupo de neuritas que tienen unas características estructurales y funcionales como que les ayuda a recibir información, que son las dendritas, y hay una neurita en particular que lo que le va a ayudar es que la función que tiene es a emitir una señal, ¿no? Y eso se ve también por ejemplo, acá tenemos una neurona en cultivo que inicialmente no está polarizada, o sea, tiene todas neuritas que van para todos lados, que son muy parecidas entre sí, pero eventualmente una de las neuritas comienza a extenderse más que las otras y además empiezan a presentar una serie de marcadores que nos dicen que esta neurita de acá va a ser un axón. ¿tá? O sea que tenemos diferentes tipos de polaridades. Y en el caso, vamos ahora al caso que nos ocupa, nosotros vamos a ver en detalle la polaridad en células epiteliales. ¿tá? Y ya mirando esta imagen de acá, ya podemos ver que las células no son iguales en todas las direcciones del espacio, ¿verdad? Tenemos una superficie de la célula que está en contacto con un tejido, está en contacto con el conectivo. Tenemos después regiones laterales que están en contacto con otras células. Y después tenemos una región apical que está en contacto con la luz del tubo. ¿tá? O sea que todas las superficies de las células son diferentes. Y además en el interior, ahora vamos a fijarnos una célula individual. Ven, acá hay unas zonas un poco más claras, ¿sí? Que están más bien, en general, en todas las células las encontramos más bien hacia la luz del tubo. ¿sí? Estos son gránulos de mucus, ¿sí? O de alguna secreción de estas células. Y también vemos que así en mismo microscopía óptica podemos ver que no son parejas en todas las direcciones del espacio. ¿sí? O sea que tenemos también asimetrías. Estas asimetrías que hablamos, que hay una región basal, una región apical, hablamos de una polaridad apico-basal. ¿sí? Es una polaridad que se establece, que es, digamos, en el eje perpendicular a la del epitelio. ¿tá? Porque en células, esto para decir que en células epiteliales hay otros tipos de polaridad, como por ejemplo la polaridad planar. La polaridad planar es una asimetría, pero en el plano del epitelio. ¿sí? Por ejemplo, acá les puse un ejemplo. Esta es una estructura que se presenta en el oído. ¿sí? Estamos viendo el epitelio como si fuera de arriba. ¿tá? Y vemos que en la zona apical del epitelio tenemos unas estructuras en las células, ¿sí? que son estas cositas verdes que vemos acá, que están todas orientadas en la misma dirección, ¿sí? están todas como mirando para allá. Acá tenemos como una representación con las flechitas de cuál sería la polaridad planar de esas células. En algunos casos pasa que hay mutantes que esa polaridad planar se rompe, no se puede establecer, y vemos que esas estructuras ya no están todas orientadas en la misma dirección. ¿tá? Entonces,
A esto se le llama, a esta organización particular de las células en cierta orientación en el plano del epitelio, se le llama polaridad planar. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en la polaridad, en la adquisición y el establecimiento de la polaridad ápico-basal. Esta la vamos a dejar para más adelante. La polaridad planar es importante durante el desarrollo, probablemente capaz que llegan a ver alguna cosita. Pero ahora nos vamos a concentrar en la polaridad ápico-basal. Y como les decía, ya estuvimos analizábamos esta imagen hace un ratito, que tenemos algunas características morfológicas que se pueden ver incluso en microscopía óptica, ¿no? Ahí les mencioné algunas, como por ejemplo, está la presencia de estos gránulos en la región más apical de las células. Estas células en particular además tienen los núcleos como de la mitad hacia abajo, ¿sí? Fíjense que están un poquito desplazados hacia la región basal. Pero también podemos tener otras características a nivel de la membrana apical que nos dan la idea de polaridad. Por ejemplo, la presencia de microvellosidades, ¿sí? Las microvellosidades son extensiones de la membrana que tienen en su interior, están formadas en base al citoesqueleto de actina, ¿sí? Hay microfilamentos que corren de forma paralela en las microvellosidades y que están asociados entre ellos. ¿Qué función les parece que puede tener estas estructuras? Puede ser absorber alimento, por ejemplo. Sí, ahí va. Estas estructuras las presentan muchas veces epitelios que están asociadas a la absorción, ¿sí? Está bien, la absorción de alimentos probablemente sea por la presencia de moléculas en esta superficie, ¿no? Que permitan captar diferentes componentes de ese alimento, ¿no? Pero ¿por qué será necesario tener toda esta membrana así, formando estas estructuras? ¿No alcanzaría con tener una membrana chata? ¿No aumentás el área vos al generar esas microvellosidades? El área de Exacto. absorción. Exacto, Eva. Las microvellosidades, la idea es aumentar el área de absorción, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a tener, hay otro tipo de especializaciones de la membrana apical, que son, por ejemplo, cilias, ¿sí? Hay un tipo de cilias que son cilias móviles, que en general las vamos a tener como de a varias por célula. Las cilias, si recuerdan, están generadas en base, se forman en base a un citoesqueleto de microtúbulos, ¿tá? Y en la base vamos a poder encontrar centríolos, ¿tá? Ahora podemos ver. Y como son móviles, la idea es que las cilias en general tienen un movimiento que está coordinado, es como un movimiento de batido. ¿Qué función les parece que puede tener? Esto se presenta, por ejemplo, en el epitelio respiratorio. Podemos tener este tipo de células. También bueno, vamos a dejarlo con este ejemplo que es el más fácil. ¿Qué función les parece que puede tener que haya estas estructuras móviles en la superficie del sistema respiratorio? Ayuda con no sabría decir, con el mantenimiento, limpieza, filtración, tal vez. Ahí va, sí. Esto lo que permite es mover líquidos o mover mucus que pueda estar depositado en la superficie, ¿tá? Entonces, esto lo que va a permitir es eso, el movimiento de sustancias en la superficie de ese órgano, en la luz de ese órgano. Ahora bien, podemos tener otro tipo de cilias también, se llaman cilias primarias, que la diferencia, o sea, a grosso modo, la diferencia con las cilias móviles es que las cilias primarias se presentan de a una por célula. Casi todas las células del organismo en algún momento de su vida tienen cilias primarias. En el caso de las células epiteliales, en general presentan una cilia en la región apical. Y
Se diferencian el citoesqueleto de microtúbulos, se organiza diferente. En general, en las cilias primarias vamos a tener 9 dobletes periféricos sin par central, y además tampoco aparecen los brazos de dineína. En las cilias móviles, en cambio, tenemos 9 dobletes periféricos de microtúbulos, el par central de microtúbulos, y están interconectados esos microtúbulos a través de brazos de dineína, que es lo que le permite la movilidad. En general, las cilias primarias no son móviles, sino que tienen funciones son como centros de recepción y procesamiento de señales. Hay toda una serie de vías de señalización que pasan a través de la cilia, entre ellas tenemos toda una serie de morfógenos, o sea que son súper importantes en el desarrollo embrionario, factores de crecimiento, y también son sensibles, por ejemplo, a señales mecánicas. Acá lo que vemos son, esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, de un túbulo, de la parte interna de un túbulo en el riñón. ¿Sí? Acá vemos células que tienen cada una cilia primaria, que es este palito que vemos acá para afuera, y en el caso de riñón es súper importante la cilia, ya que cuando no funciona, incluso se pueden generar quistes en el riñón, ¿sí? O sea, estructuras que no son normales. Ahora bien, todas estas cosas, todas estas especializaciones de membranas son estructuras que incluso las podemos ver en el caso de como veíamos acá, en el caso de las microvellosidades y las cilias móviles, las podemos ver incluso en microscopía óptica, en preparados histológicos, ¿no? Pero ahora, si vamos a analizar el interior de la célula, también hay una organización particular, ¿no? Si nosotros podemos, en células epiteliales, empezamos a marcar diferentes organelos, vamos a ver que la distribución de los organelos también es direccional, es asimétrica. También vamos a encontrar diferencias a nivel de la membrana. Las membranas, como les comentaba al principio, cuando hablamos de las uniones tight, si se acuerdan, las uniones tight tienen una función de restringir la difusión de proteínas de membrana. Entonces, como tenemos acá estas uniones, nos va a quedar en la región apical de la célula, esta membrana va a quedar separada de la membrana del resto de la célula. Entonces, a la membrana que queda hacia la región apical le llamamos membrana apical, y al resto de la membrana, toda esta membrana que está en contacto con otras células y la que está en contacto con la matriz extracelular, le vamos a llamar membrana vasolateral. Y es una de las características principales de la polaridad en células epiteliales, ¿no? El que lograr tener dos dominios de membrana bien separados y bien diferentes. Entonces, en esos dominios de membrana, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas. O sea, vamos a encontrar proteínas que están enriquecidas en el dominio apical, y hay otras proteínas que están enriquecidas en el dominio vasolateral. Esto que vemos acá este es un modelo que se usa mucho para estudiar polaridad. Son células epiteliales que se llaman MDSK. Es una línea de células epiteliales que son derivadas de riñón. Y estas células, cuando están, en general, pueden crecer asociadas a una superficie, pero también se las puede crecer inmersas en una matriz. Entonces las células quedan como suspendidas en la matriz, que es una matriz, es un gel, y esas células forman, después de que se dividen, se multiplican, forman estas estructuras de acá, que son como unas pelotitas de células, se llaman cistos, en donde, fíjense, tenemos como unas pelotitas de células, o sea, estas son las células epiteliales. Acá vemos los núcleos, y vemos que en el interior se forma una luz, se llama lumen, o la luz del cisto. Entonces acá lo que vemos es la tinción para diferentes para diferentes proteínas, y vemos que tiene cada una se localiza distinto. Por ejemplo, acá tenemos
esta proteína, la ZO1, que si recuerdan es una proteína asociada a uniones tight, uniones estrechas, y la vamos a encontrar acá en estos puntitos, en la región que da hacia la luz del tubo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, esta otra proteína de acá, la beta-1 integrina, si recuerdan, está asociada a la formación de uniones con el sustrato, la vamos a encontrar más bien en la superficie del cisto, dando hacia la matriz y en la región vasolateral, pero no en la superficie que está hacia la luz del tubo, ¿tá? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la superficie apical acá y cuál es la superficie vasolateral? La superficie apical sería en la parte más externa, ¿no? Más externa. O sea, Fíjate dónde está ZO1. O sea, habíamos dicho que las uniones tight siempre se encuentran hacia la región apical de la célula, o sea, en el extremo más apical de las células. Ahí va, ahí tiran en el chat, la apical sería la del lumen, exacto. Estas células tienen la región apical dando hacia el lumen y la región vasolateral hacia el exterior. ¿Se ve eso? Tenemos, o sea, la Z1 nos permite decir que esta es la región apical y además esta proteína de interacción con sustrato, con matriz, está en la región más externa, ¿tá? Esto es una proteína basal en general, o sea, siempre es vasolateral. Después también podemos ver la distribución de otras proteínas, por ejemplo acá la beta-catenina, si se acuerdan es una proteína asociada a las uniones adherentes, la vamos a encontrar entre las células, ¿tá? Después también tenemos acá otras proteínas, esta de acá, la sodio-potasio TPasa es vasolateral y la podocalcina es apical, ¿tá? Entonces, estas células en este cultivo, en una matriz, desarrollan, o sea, se polarizan y desarrollan la región apical hacia el interior y la región vasolateral hacia el exterior. Y a través de la tinción para diferentes moléculas, podemos ver esa polaridad. Ahora, perdón. La distribución diferencial de proteínas hacia una membrana o hacia otra es súper importante a la hora de la función, de la funcionalidad de tejido epitelial, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una célula transportadora, una célula epitelial a nivel del intestino y el transporte de glucosa, ¿tá? Esta célula epitelial tiene, en la región apical, tiene un cotransportador de sodio y glucosa, mientras que en la región vasolateral tiene un transportador pasivo de glucosa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos, después de una comida, va a haber glucosa disponible en la luz del intestino, y esa glucosa tiene que pasar a la sangre para que la podamos utilizar. Entonces, esta célula lo que hace es captar esa glucosa, ¿sí? Aprovechando el transporte facilitado asociado a sodio, ¿sí? Recuerdan que el sodio está más concentrado del lado extracelular con respecto al intracelular. Entonces hay un gradiente de concentración que favorece el transporte de sodio. Y acoplado a ese transporte de sodio va a venir la glucosa, que en realidad está en contra de su concentración, ¿tá? Una vez que la glucosa entra a la célula, ahora sí tenemos un gradiente de concentración favorable para la glucosa y a través de ese transportador pasivo, ¿sí? La glucosa es transportada a favor del gradiente de concentración. Entonces, de esta forma, a través de la localización diferencial de proteínas, logramos una función a nivel del epitelio, ¿sí? Que es bien importante, o sea, la generación de un transporte direccional, en este caso de la glucosa. Y además, la presencia de uniones tight, de vuelta vamos a reforzar acá la función de las uniones ocluyentes o tight, evitan que la glucosa que pasó al espacio acá, al interior del organismo, a la sangre, vuelva
hacia la luz del tubo, ¿sí? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Queda alguna duda? Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo es que se establece esa polaridad. O sea, hasta ahora estuvimos viendo todas las diferencias que podemos, o sea, algunas diferencias que podemos ver en las células epiteliales que nos dicen que estas células son polarizadas. Ahora bien, ¿cómo es que se genera esa polaridad? De vuelta, vamos a poner como ejemplo a los cistos de MDSK. Estas células, yo les había comentado que si uno pone células aisladas en una matriz, estas células comienzan a dividirse, ¿sí? Y a medida que aumenta el número de células, van generando, se van polarizando, ¿tá? Hasta formar los cistos como los que vimos anteriormente. Y acá tenemos, en este caso estamos viendo en rojo esta proteína apical, GP135, y tenemos esta otra proteína, sodio potasio TPazo vasolateral. A ver, denme un minutito que en el chat aparece una pregunta, dice, Diana hacía una pregunta, perdón Diana que recién leo, sobre las uniones tight. Dice, si no estuvieran las uniones tight, la glucosa, a ver si entiendo bien, si no estuvieran las uniones tight, la glucosa volvería al espacio extracelular. No queda del todo claro. A ver, vamos a volver un poquito atrás, un segundo, para explicar esto. Ahí va. El tema es, estas células van a transportar glucosa desde la luz del tubo hacia el interior de la célula, ¿tá? Va a llegar a un punto hacia el interior del organismo, perdón, hacia la sangre, ¿no? Va a llegar a un punto que luego de que se dé este transporte, acá va a haber más glucosa que en la luz del tubo, ¿no? Entonces, la glucosa, si esto estuviera libre el pasaje a través de la vía paracelular, o sea, entre células, acá no hubiera uniones, lo que pasaría sería que la glucosa se escaparía para afuera, no podríamos retenerla. Entonces, las uniones tight generan esa barrera, ¿sí? Si querés después repasar la parte de la estructura, en la que vemos que las membranas a nivel de las uniones tight están muy pegaditas, y además las proteínas que conforman la unión tight tienen poros, ¿sí? Pero son poros muy chiquitos, entonces no dejarían pasar moléculas grandes como la glucosa, ¿tá? No sé si quedó claro, si no, vuelvo a explicar. Y ahí hay otra pregunta que dice, profe, ¿en qué capítulo del libro está esto de la polaridad? Ahí hay un tema, la polaridad no está, no encontré un capítulo así lindo para que hablara polaridad. Entonces, yo les voy a dejar un material, hay una revisión, ¿sí? Es un paper que es una revisión, va a quedar como material de apoyo junto a esta presentación. ¿Tá? Está en inglés el material. Voy a ver si consigo algún otro material, capaz que en español, que sea sencillo de leer. Bien, bueno, sigamos adelante entonces. Y vamos a hablar de cómo es que se establece o de qué depende la polaridad de las células. ¿Tá? Entonces, habíamos hablado de que las células MSK, cuando están inmersas en esa matriz, comienzan a dividirse y eventualmente comienzan a polarizarse y a formar estos cistos, ¿no? Con el lumen central. Y ya vemos acá la distribución polarizada de estas dos proteínas, ¿no? La GP135 apical, o sea, hacia la luz del lumen, y la sodio potasio TPasa en posición vasolateral. O sea que acá vemos que las células están polarizadas incluso desde etapas bastante tempranas. Entonces,
mirando este experimento, ¿no? Que con el correr del tiempo, cómo cambian las células. O sea, estas son células que simplemente las ponemos en una matriz y ellas se dividen. O sea, no estamos haciendo nada sobre las células más que darles un sustrato. ¿Qué les parece que podemos concluir? O sea, ¿de qué depende que estas células o qué hipótesis pueden ustedes elaborar sobre por qué estas células se están polarizando? Si no les estamos haciendo nada. No hay ningún estímulo, digamos. ¿Se les ocurre qué puede estar pasando? ¿De diferenciación celular podría ser, profe? Sí, en parte, o sea, ahí va, son células que son epiteliales. O sea, esto mismo no pasaría si pusiéramos un fibroblasto, ¿no? Si nosotros ponemos un fibroblasto en una matriz, probablemente no van a formar estos cistos, ¿tá? Con células polarizadas. O sea, estamos hablando de que las células de por sí ya tienen como un programa, una predisposición para generar células epiteliales. ¿Y alguna otra cosa? ¿Qué otra cosa está ocurriendo acá? A medida que aumenta el número de células. Ahí va, ahí tiran en el chat, Sofía, por señalización entre ellas. Exacto, las células están sensando que están en contacto con otras células y ese contacto intercelular es importante para el establecimiento de la polaridad. ¿Tá? Ahora vamos a ver, ya tenemos dos factores, ¿no? Tenemos un factor endógeno de la propia célula, que ya la célula está como programada para generar esa polarización, esa polaridad. Pero además tenemos que el contacto entre células también es importante para que se generen estas estructuras, ¿no? Y que para que la célula polarice. Ahora vamos a ver otro experimento, también con cistos de células MSK, pero ahora las células, en vez de estar cultivadas en este experimento, en vez de estar en una matriz, se las cultiva en suspensión. Quiere decir, un cultivo de suspensión es un cultivo en líquido, o sea, no hay una matriz, un gel, digamos, es un cultivo líquido que lo que hacen es mantenerlos en una agitación continua para que las células no decanten. ¿Tá? Entonces, las células en esa situación, en una situación en suspensión, ¿qué es lo que pasa? Forman cistos, pero fíjense qué pasa con los marcadores, ¿no? Este marcador GP135, que antes acá estaba hacia la luz del tubo, hacia la luz del lumen, digamos, hacia el lumen, ahora ¿qué pasó? ¿Dónde está ese marcador? ¿Alguna idea? No se puede apreciar acá, no se aprecia un cambio de posición. O sea, no sé si te entiendo bien. ¿Dónde está localizado? Yo lo que estoy preguntando es ¿dónde está localizado el marcador? ¿Está hacia la luz del lumen? No está hacia la luz del lumen. Está en el otro extremo de la célula. Ahí va, está La parte externa, en la periferia del cisto. Como dice Diana. Ahí va, exacto, en la parte externa del cisto. Entonces, este marcador, que es un marcador de apical, ahora se localiza en la parte más externa del cisto. Y acá vemos también que pasa algo similar con la sodio-potasio TPasa, ¿no? Que antes estaba localizada en la parte externa del cisto, ahora se localiza más bien hacia la luz, ¿no? En la parte interna. Entonces, ¿qué le pasa a estas células? ¿Están polarizadas? Cambian su polarización, tal vez. Ahí va, exacto, ahí tiran en el chat, se invierte la polaridad. Exacto, las células están polarizadas, efectivamente, porque hay un marcador que se localiza en una de las regiones, en una región de la célula, y hay otros marcadores que se localizan en otra. Están polarizadas,
pero están invertidas respecto a la situación anterior. ¿Tá? O sea que la simetría está invertida en el espacio, digámoslo así. Entonces, a ver, ahora seguimos, vamos a ver otro experimento más. Si esos mismos cistos, ¿tá? Que tienen la polaridad invertida, ahora los colocamos en presencia de una matriz, ¿qué es lo que pasa? Acá vemos imágenes que son como una secuencia de eventos, ¿no? O sea, de la A, B, C, D, E, F, es como una secuencia en el tiempo. Vendrían a ser los cistos que estaban en suspensión y los pusimos en presencia de una matriz extracelular. ¿Tá? Se invierte nuevamente, la membrana apical vuelve a la luz del cisto. Ahí va, exactamente. ¿Sí? Ven que hay una reversión de la polaridad nuevamente a lo que les había mostrado al inicio. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos experimentos? ¿Qué les parece? ¿Es importante la matriz, la presencia de una matriz, que fue lo que cambió en estos experimentos? Sí, es importante. Ahí va, ¿para qué cosa es importante? Para que las células polarizan, ¿no? O sea, la polaridad adquiere una polaridad. Pero entonces, ¿para qué serían importantes? ¿Para qué sería importante la presencia de esa matriz? Lo que dijimos que cambiaba es la orientación, ¿verdad? Entonces, aparentemente esta matriz le está dando información a la célula de para dónde es que en qué orientación tiene que polarizar. ¿De acuerdo? Ahí va, Sofía ahí tira para orientar la polaridad, exacto. Entonces, hasta ahora dijimos que hay tres cosas que afectan la adquisición de polaridad por la célula, ¿no? Dijimos el programa endógeno, el contacto con otras células, y además precisamos información que proviene del entorno para orientar esa polaridad en el espacio. Entonces, como veníamos diciendo, lo que necesita es información del entorno, que esa información del entorno está dada por las moléculas de adhesión entre la célula y la matriz, o entre la célula y la célula, y entre dos células. Después vamos a ver que como parte de esa polarización va a haber una localización diferencial de proteínas, y esa localización diferencial de proteínas de membrana precisa una organización del citoesqueleto y la reorganización del tráfico vesicular. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo es que se logra en particular esa localización diferencial de proteínas, y vamos a ver cómo hablar un poco también de esos determinantes endógenos que hacen que la célula polarice, ¿sí? Y que ayudan además a mantener esa polaridad. Entonces, sobre la localización diferencial de proteínas. Acá vamos a ver unos videitos. Acá tenemos dos proteínas. ¿Tá? Estos son células que expresan, por un lado, E-caderina en rojo, o sea que está marcado con una proteína fluorescente roja, y estas otras dos proteínas, que son la aquaporina 5 y aquaporina 3, que están fusionadas a una proteína fluorescente verde. Entonces, la aquaporina 5 es una proteína que en general está asociada al dominio vasolateral, mientras que la aquaporina 3 no. ¿Tá? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense que van a empezar a establecer un contacto las células. Entonces comienza a haber una acumulación de caderina, al igual que lo que vimos en el primer video que vimos en la clase. ¿Y qué es lo que pasa con la acoporina, la 5? Fíjense en esta zona de acá, en esta zona de acá. A ver, ¿se ve qué es lo que está pasando?
se va concentrando, se va acumulando en esa zona. Ahí va, ¿sí? La aquaporina 5 comienza, a medida que se va formando la unión por caderinas, se va acumulando en esa misma zona. Ahora vamos a ver qué pasa con una proteína que no tiene que estar en esa zona. Acá se está formando la unión por caderinas. Y vamos a ver si vemos qué es lo que pasa con la aquaporina 3. Si se fijan al principio del video, parece que comienza a acumularse, ¿no? Parecería que hay una acumulación en esa zona. Pero hacia el final del video, casi que no queda, no hay acumulación de moléculas en esa zona. A ver, ven, hacia el final prácticamente ya no vemos acumulación de verde en esta zona de acá, ¿sí? Acá donde se está formando la unión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ah? Hay algunas moléculas, tenemos esta proteína de membrana que probablemente vino en vesículas de Golgi y se fusionó con las vesículas, quedan fusionadas, se fusionan con la membrana y la proteína queda asociada a esta zona, ¿sí? a la zona donde hay una unión entre células, mientras que esta otra proteína probablemente lo que pasa es que inicialmente hay vesículas que están llegando, pero esa proteína no fue retenida ahí, sino que probablemente se reorganizó y se redistribuyó hacia otras partes de la célula. ¿Tá? Entonces, esto es simplemente para enfatizar que hay algunas proteínas las proteínas, hay como diferentes puntos de control, ahora lo vamos a ver más en detalle, capaz que seguimos adelante. ¿Ustedes se acuerdan? Las proteínas de membrana son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, y pasan por el Golgi, donde tienen las modificaciones que requieran, y luego son transportadas por medio de vesículas hacia la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Eso es la vía biosintética normal que uno espera para una proteína de membrana. Ahora, ¿qué pasa? En las células polarizadas va a haber una selección, o sea, va a haber las diferentes proteínas de membrana, según vayan a una localización, a la membrana apical o a la membrana vasolateral, van a ser segregados en diferentes vesículas, ¿sí? Eso en base a determinantes que están, o sea, a secuencias dentro de la misma proteína. ¿Tá? Hay una selección de proteínas y una diferenciación, una segregación de vesículas que contengan proteínas apicales y proteínas vasolaterales acá a nivel del Golgi, del trans-Golgi. Y después también va a haber una asociación diferencial, ¿no? O sea, tanto en las vesículas como en la membrana hay una serie de adaptadores que se fijan o se dan cuenta si esa vesícula está bien que esté destinada a esa región o no. En la región vasolateral hay un complejo que es bastante importante que se llama exocisto, ¿sí? Mientras que en la región apical tenemos otra serie de proteínas que se llaman anexinas, ¿sí? Son estos dos complejos, en apical y en vasolateral respectivamente, son las que machean, ¿no? Los que permiten decir, bueno, esta vesícula viene o corresponde o está correcto que venga hacia la membrana apical o hacia la membrana vasolateral. Y también hay otras proteínas que se llaman los SNERs, que son las proteínas que median la fusión entre las vesículas y la membrana, que también son diferentes. Las SNERs que están presentes en las vesículas que van hacia apical y en la membrana apical, con respecto a las que están presentes en las vesículas que van hacia vasolateral y en la membrana vasolateral.
¿tá? Entonces ahí tenemos 2 puntos de regulación, y si hay alguna proteína que no está localizada correctamente, lo que ocurre es que hay toda una serie de, puede ocurrir el reciclaje, ¿sí? Las proteínas de membrana, como no pueden difundir, ¿se acuerdan que dijimos que entre el dominio apical y vasolateral tenemos las uniones tight que restringe la difusión? Como no pueden difundir, lo que va a pasar es que hay una serie de endosomas de reciclaje, ¿tá? Entonces las proteínas, por ejemplo, una proteína que es de dominio apical, pero en realidad está en vasolateral, lo que va a pasar es que va a ser endocitada, va a ir a un endosoma de reciclaje, y después de ese endosoma va a ser o redirigida al dominio apical, o va a ser degradada. ¿Tá? Entonces hay como estos son como 3 mecanismos que nos aseguran que las proteínas vayan hacia el dominio correcto. Y todo esto está asociado a un sistema de tráfico vesicular como muy especializado, muy desarrollado, y que está organizado y orientado en el espacio, en la célula, digamos. Eso se logra por medio de una remodelación o reorganización del citoesqueleto. Si nosotros vemos el citoesqueleto en las células epiteliales, tienen una distribución muy particular. O sea, ya habíamos visto, por ejemplo, que la actina se encuentra formando el cinturón de adhesión en la región apical, formando también las microvellosidades. También vamos a encontrar actina como por debajo de la membrana plasmática, o sea, subcortical. Bueno, los filamentos intermedios, que son estos azules que están acá, van a estar conectando desmosomas, asociados a desmosomas. Y finalmente tenemos también los microtúbulos. Normalmente conocemos que asociamos los microtúbulos como una organización desde el centrosoma hacia la periferia de la célula, ¿no? Con el extremo menos hacia el centrosoma, y con el extremo más que sale hacia la periferia de la célula. Pero también en epiteliales vamos a tener otra organización de los microtúbulos, que es en haces que corren paralelos al eje apico-basal, y que tienen el extremo negativo hacia la región apical y el extremo positivo hacia la región basolateral, basal, más bien. ¿Tá? Entonces, toda esta reorganización del citoesqueleto, perdón, la reorganización del citoesqueleto está dada por, inicialmente, son los complejos de unión, ¿sí? La unión célula-célula permite que el citoesqueleto se estabilice, tanto de microtúbulos como de actina, y comience su reorganización. Esa reorganización, a su vez, permite que los complejos de unión maduren y se fortalezcan. ¿Tá? O sea que hay como una retroalimentación positiva ahí entre los complejos de unión y el citoesqueleto. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Les queda alguna duda hasta acá? O sea, estamos viendo los mecanismos que utiliza la célula para lograr esa polarización. ¿Tá? Hablamos de la localización diferencial de proteínas de membrana, hablamos de cómo el citoesqueleto se reorganiza, y también tenemos que tener mecanismos para que las proteínas se mantengan o se queden más o menos en el lugar donde deberían estar, ¿no? Por ejemplo, hay un mecanismo que es mediante la asociación al citoesqueleto. Ustedes saben que la membrana tiene un citoesqueleto asociado que está mediado por moléculas de espectrina y de anquirina. ¿Tá? Y la anquirina permite asociar proteínas, por ejemplo, al dominio vasolateral. ¿Tá? Acá tenemos un ejemplo. Esta es una proteína RHBG, es una proteína que normalmente se ubica vasolateral, pero cuando se muta, cuando mutamos el sitio de unión de esta proteína a la anquirina, se pierde esa localización vasolateral. ¿Tá? Ya no se localiza en la región vasolateral de la célula. Hay otro mecanismo que es mediante
la asociación a lípidos, ¿tá? En particular fosfoinosítidos, ¿sí? El fosfatidilinositol, estos fosfoinosítidos, ¿sí? son fosfolípidos que normalmente componen la membrana, y si se fijan acá, pueden adquirir diferentes fosforilaciones. Pueden tener una fosforilación, o 2 o 3, y también va cambiando el sitio donde puede estar esa fosforilación, ¿tá? Fíjense acá, las flechas, se trata de diferentes enzimas que median la conversión entre un fosfoinosítido y otro. O sea que es súper importante la regulación de estas fosforilaciones, de dónde están y cuándo aparecen. Y en particular en células epiteliales vamos a encontrar que el fosfatidilinositol 3,4-difosfato se encuentra en la membrana apical, mientras que el fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato se encuentra en la región vasolateral. Entonces, como la distribución diferencial de estos dos lípidos en la región apical y vasolateral permiten que proteínas, hay proteínas que tienen dominios que asocian uno u otro. Entonces también eso nos va a permitir que haya proteínas del lado citoplásmico que estén asociados a membrana en forma diferencial según se asocien al fosfatidilinositol difosfato o trifosfato. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a pasar por último a ver cómo es que las células mantienen esa polaridad, ¿sí? Habíamos hablado que hay como, las células epiteliales tienen como una determinación endógena, si se quiere, a generar esa polaridad. Acá, por ejemplo, vemos una célula epitelial que cuando le activamos una proteína en particular, se llama LKB1, ¿sí? Polariza, ¿sí? Independientemente de que haya otras células en el entorno. ¿Tá? Comienza a generar, por ejemplo, acá desarrolla microvellosidades en uno de los extremos de la célula. Esto no es lo que ocurre normalmente, ¿no? La polarización está normalmente coordinada con la interacción con otras células, con la interacción con un sustrato. Esto es una estimulación artificial de la polarización. Entonces, esa coordinación de la polaridad con las señales provenientes del entorno está dado por esta serie de complejos, ¿sí? Acá son 3 complejos que son centrales para el mantenimiento de la polaridad. Tenemos este complejo de acá, el que está en amarillo, que es el complejo par 3 par 6 APKC, que en general se localiza en la región de uniones estrechas, donde está la unión estrecha. Y este complejo de acá, el par 6 par 3 APKC, lo que hace es regular otros 2 complejos. ¿Tá? Por ejemplo, activa el complejo CRAMS, que es este de acá, el que está en rosadito, que está más bien apical, se localiza apical, en la región apical respecto a la unión estrecha. Y es un complejo que define o que va a mantener todo lo que es la superficie apical de la célula. ¿Tá? O sea, es un complejo que regula que las proteínas que están en la región apical realmente se encuentren ahí. Mientras que hacia vasolateral, el complejo par 3 par 6 APKC lo que hace es regular negativamente este otro complejo, se llama complejo Scribble, que lo que hace es definir la superficie vasolateral. ¿Tá? Entonces, como les decía, estos complejos son centrales y regulan todos los aspectos de la polaridad que vimos hasta ahora, ¿sí? La regulación del citoesqueleto, el tráfico de membrana, el ensamblaje de uniones estrechas, la presencia de fosfolípidos diferencial según el dominio, y además permite integrar señales provenientes del entorno, como les decía, y afectar o decirle a la célula, bueno, vos podés creer el tema de proliferación, la sobrevida,
¿tá? Y también puede afectar el tema de la división, ¿sí? Cómo se da la división en los epitelios, que no lo vimos, pero también según el tipo de división de las células se generan pueden generarse diferentes estructuras. Bien. Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Tienen alguna duda de esta parte? Es todo muy, o sea, fue una visión como muy panorámica de lo que es la polaridad en células epiteliales, ¿sí? Me centré más que nada, o me parece que lo más importante de recordar acá es que cómo nos damos cuenta que una célula epitelial está polarizada, cómo se logra eso, o sea, desde el punto de vista de reorganización, lo que hablamos, ¿no? Del tráfico vesicular, del citoesqueleto, ¿no? De la localización de proteínas de membrana, ¿sí? Y algo muy, muy cortito, les comenté sobre cómo es que se mantiene, o sea, cuáles son las vías de señalización y los mediadores moleculares del mantenimiento de esta polaridad. ¿Tá? Esto hay todo, es muy complejo la parte esta. Bien, entonces, ahora me gustaría pasar a una actividad, me parece que puede estar buena para fijar un poco todo esto o para asentar un poco todo lo que vimos hasta ahora. Y para eso les voy a presentar, nosotros vamos a retomar algo que capaz que no se los comenté, pero que estaba en la diapositiva, que es que las caderinas están presentes en todos los metazoarios, o sea, todos los animales que desarrollan, que son multicelulares, están presentes las caderinas. Sin embargo, y en todas esas metazoarios, o sea, la formación de epitelios es una capacidad básica, ¿no? O sea, es algo que es fundamental para el desarrollo de los metazoarios. Pero hay otro grupo que no son está por fuera de los metazoarios, que son unas, en este grupo Amebozoa, ¿sí? Vamos en particular a ver un organismo, que es este Dictyostelium discoideum. Vamos a ver un videito, que es una ameba, ¿sí? Una ameba que se llama social, ¿tá? Porque vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense que son amebas que normalmente se encuentran como células individuales. Ahí ven que comen bacterias, ¿tá? Eventualmente estas amebas llega a un punto en que se les terminan los recursos, o sea, pueden censar cuando el entorno no es favorable, ¿no? O cuando hay muchos tóxicos o cuando ya no tienen comida, y lo que hacen es comenzar a secretar una señal. Hay un grupo de células que empiezan a secretar una señal y hace que las células comiencen a migrar hacia la fuente de esa señal. Y lo que pasa a continuación es que todas las células se agrupan, ¿sí? Formando como un gusanito. Ahora vamos a verlo. Ahí están las células migrando hacia la fuente de esa señal. Forma como un gusanito que lo que hace es moverse y ubicarse, buscar un lugar un poco más ameno para la sobrevida. Y luego de que encuentra ese lugar, ahora vamos a ver, no lo encuentro todavía. Va a seguir buscando. Ahí les muestra cómo puede combinarse con otros gusanitos de estos. Estos gusanitos son un cúmulo de células, ¿tá? Que no están, de esas células individuales se juntaron y empiezan a migrar juntas. Eventualmente esos gusanitos llegan a un punto que encuentran un lugar que les gusta y empiezan a formar unas estructuras, que ahora vamos a ver. Son estas estructuras de acá, ¿ven? Que tienen como un tallo, tienen una región un poco más gordita. Ahí va. Una región un poco más gordita y una punta, ¿sí? En esta región más gordita es donde hay unas esporas, ¿sí? Que después se diseminan y logran que este organismo se ubique zonas un poco más favorables para la sobrevida.
Ahora bien, ahí ahí va, ahí tiene un poco mejor la estructura, tienen un tallo, que estos son células muertas y que está formado, acá las células mueren en el tallo, está formado por celulosa, y es súper importante la formación de ese tallo para que las esporas después queden suspendidas ahí y logren una mejor diseminación. Ahora bien, hay unos investigadores que quisieron ver cuál es la función, porque ya conocían la función del tallo y de la región esas gordita, donde están las esporas, pero no se sabía mucho sobre cuál es la función de este tip que vemos acá, ¿no? Entonces fueron y lo miraron en el microscopio, lo tiñeron con actina, con faloidina fluorescente, o sea, para ver los filamentos de actina, y se encontraron con esta estructura de acá. ¿Tá? Y fíjense, esta estructura de acá es bastante llamativa, o sea, es muy parecida a lo que venimos viendo, ¿no? A los epitelios que venimos viendo. Incluso, y cerraría con, tenemos un espacio extracelular y tenemos un espacio, un interior dentro de la estructura esta. En la parte interior tenemos incluso, se deposita celulosa, que es ¿se acuerdan que les comenté que es lo que después va a formar ese tallo? Entonces, es bastante llamativo la presencia de esta estructura acá, esta organización de células en esta parte de acá. El tema es que Dictyostelium no tiene un gen no codifica para cadera, o sea, no tiene un gen codificante para caderina. Sin embargo, sí tiene proteínas que son similares a la alfa-catenina y beta-catenina. O sea que no tenemos caderinas, pero sí tenemos proteínas que son similares a alfa y beta-catenina, que se acuerdan que eran esas proteínas adaptadoras que median la interacción que en vertebrados, perdón, en metazoarios median la interacción entre la caderina y la actina. Entonces, a los investigadores se les pregunta, y ahora yo les traslado a ustedes la pregunta, o sea, ¿estas células son realmente células epiteliales? ¿Podemos decir que son células epiteliales? Entonces, lo que yo les propongo ahora en la media hora que queda de clase, es diseñar o pensar experimentos para poder ver si lo podemos comprobar. O sea, ¿qué experimentos harían para comprobar que esas células son efectivamente células epiteliales o no, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, pensar en lo que vimos en la clase de cuáles son las características de las células epiteliales y cómo haríamos para verificarlo en este caso. ¿Se entiende la actividad que les propongo? Lo vamos a hacer en grupo, nos vamos a dividir en grupos. Y la idea es pensar, bueno, qué es lo que queremos ver, cómo lo vamos a ver y qué es lo que esperamos, y qué resultado esperamos encontrar. ¿Se entiende? Creo que sí, profe. Sí, bueno. De vuelta, cualquier cosa, vamos a ir a grupos. Yo les voy a pasar ahora les mando por el chat la consigna, digamos, del trabajo. Que es esta diapositiva que les muestro acá. Vamos a separarnos en grupos, ¿sí? Creo que a 7 personas, y vamos a, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Voy a ir entrando en los grupos para ver para que no se tranquen, y cualquier cosa me piden ayuda, ¿tá? Me llaman que voy al grupo. Entonces, a ver, vamos a separarnos en grupos. Ahí va. Bien. Creo que estamos bien.
Bueno, entonces, a ver qué experimentos se les ocurrieron para confirmar o descartar que esas células que ven ahí son epiteliales. No sé si alguien quiere Por ahí comentar. conviene ir por sala, no sé, si querés. Bueno, sí, a ver la sala 1. En la sala 1, ¿se les ocurrió alguna idea? Bueno, capaz que pasamos a la sala 2, si no sé ni. Más que no Sí, saben quiere. qué integrante. Y sí, Ah, pasa que ahora ya que me parece que no hay forma de saber. Bueno, pero no pasa nada. Los que quieran participar, háganlo. No hay problema. Si quieres empezar tú, no hay problema. sí, yo estaba en la sala 3 y, Dale. o sea, en cuanto a la pregunta de si son células epiteliales, se nos habían ocurrido dos maneras de contestar esta pregunta. La primera Ajá. era en cuanto a función. Teníamos la hipótesis de que una célula epitelial iba a cumplir con si era una célula epitelial, iba a cumplir con la función de una célula epitelial, que en la mayor parte son de aislar y proteger, separar. Entonces se nos había ocurrido ampliar una molécula tracer eh, y realizar una microscopía electrónica de transmisión para verificar que esa molécula no filtrase a través de la membrana, que no se apreciase en el interior o del interior al exterior, como que se apreciase una división Ahí eh, va. entre ambos, como se apreciase una división de estratos, como que Bien, la propia filtradora. No sé bien. si alguno de mis compañeros quiere mencionar la otra. O sea, esa aproximación depende de que, o sea, vos estás asumiendo que esas células que vemos acá en esta imagen tienen uniones estrechas, ¿no? Que son características de las células epiteliales que nosotros conocemos en metazoarios, ¿no? Ahora, puede ser que ese experimento genere, o sea, si hay una diferencia, está perfecto, estás confirmando la presencia de una barrera, pero si no hay diferencia en la localización del tracer, eh, también puede pasar otra cosa, ¿no? De que estas células, como son de un organismo tan antiguo, digamos, evolutivamente es bastante diferente a los metazoarios, puede ser que no tengan las proteínas necesarias para formar la unión tight, ¿no? Es el único pero que le veo. Pero está bueno el experimento, me parece que estaría bueno probarlo. A ver, ¿se les ocurrió alguna otra cosa? Sí, pero no sé si... Ahí va. Yo estaba así en el grupo con él y lo otro que se nos había ocurrido era de alguna forma, capaz marcando las proteínas similares a la alfa-catenina y eso, Ujú. ver si se cumplía el patrón de polaridad de la célula similar al de las células epiteliales, o sea, que tenga una agrupación basal, otra apical y así. Ahí va. Está buena la idea. O sea, o sea, si la alfa-catenina y la beta-catenina, ¿ustedes dónde la encuentran normalmente? En En las uniones la, adherentes. ahí va, en las uniones adherentes, o sea, esas están en qué superficie de la célula. En la lateral, Está bien la sería lateral. lateral, ¿verdad? Ahí va, lateral, que Eh, esa forma parte de la vasolateral. claro. ¿Está? Eh, a ver, que por ejemplo, acá les muestro, en este experimento, yo después les voy a dejar el paper, porque hicieron varias cosas. Hicieron ese experimento, o sea, se fijaron la distribución de la beta-catenina y de la alfa-catenina. Ahora se los muestro a continuación. A ver, acá. En esto que ven acá, ¿sí? En esta imagen de acá, se fijaron la distribución de la alfa-catenina. ¿Tá? Y fíjense que les aparece más concentrada en esta región de acá, en la región más interna. ¿Sí? O sea que estas vendría a ser como, o sea, estas células tienen, en ese sentido, tienen una distribución diferencial de la alfa-catenina, ¿no? O sea que en ese sentido, se parecen un poco a células epiteliales. ¿A alguien se le ocurrió algún otro experimento?
Acá en esta otra imagen, por ejemplo, lo que ven es también distribución, por ejemplo, del Golgi, ¿no? O sea, habíamos dicho que las células epiteliales, como las que conocemos nosotros, tienen distribución diferencial de organelos en el citoplasma. Entonces, se les ocurrió acá marcar el Golgi, y lo que vieron también, que el Golgi estaba localizado en la región, tiene una localización diferencial dentro de la célula, ¿sí? No sé si se llega a ver que está más bien como, acá están los núcleos, y están más bien como en la parte basal, o sea, están por debajo de los núcleos hacia basal. O sea que también tenemos otra característica, como otra distribución, tenemos una distribución asimétrica del Golgi. ¿A alguien se le ocurrió algún otro experimento que quiera compartir? Bueno, también se pueden hacer otros experimentos, se pueden hacer experimentos funcionales, ver si la alfa-catenina y la beta-catenina están relacionadas o no a la formación de esa estructura, qué es lo que pasa con esa estructura cuando no están. Yo les voy a dejar el paper, que me parece que está bastante accesible de leer, por si lo quieren bichar. Bien, y antes de irnos, me gustaría que completaran esta votación, ¿sí? Que me da una idea a mí de a ver qué les pareció estas actividades que vinimos haciendo en la clase pasada, en la clase de hoy. ¿Tá? Así que nada, seguimos en contacto. Lo que ustedes, tenemos un foro para seguir, si tienen alguna duda o les quedó, no sé, quieren seguir discutiendo algo, lo vemos por el foro, o si no, bueno, también por mail estamos accesibles. Así que nada, muchas gracias por venir hoy y bueno, nos estamos viendo. Chao. Bueno, Gracias a chao, vos. que pasen bien. Gracias, Gracias, profe. Chau. nos vemos. Bueno. Yo tendría